Buenas tardes, bienvenidos a Enfoque Semanal, el programa de Sintraemdes Pereira. El día de hoy hablaremos sobre el paro minero, cómo va la situación particularmente en Marmato, y después haremos unas entrevistas y una nota sobre cómo ha evolucionado la lucha de los destechados en el barrio Risaralda. Bienvenidos. Durante varios meses en Colombia, los mineros organizados intentaron buscar al gobierno para dialogar frente a demandas que tienen debido a todo el régimen salarial que tienen, sus prestaciones, su legalidad como mineros y la presencia de transnacionales y multinacionales que pretenden hacer minería a gran escala en el país debido al impulso que le ha dado Santos con su plan de desarrollo en lo que él ha llamado la locomotora minero-energética. Sin embargo, estos diálogos fueron infructuosos y por ello los mineros el 17 de julio decidieron salir a paro para exigir un pliego de peticiones y con este pliego de peticiones reivindicar su labor como mineros de manera legal, pues los títulos que le está dando el gobierno a quienes ejercen la minería solo son concedidos si son empresas extranjeras, empresas multinacionales y transnacionales, pero en cambio los mineros que utilizan una batea en el río o que están en un socavón, ellos son considerados como delincuentes y por ello es que están saliendo a protestar porque no son delincuentes, son trabajadores colombianos como usted, amiga o amigo televidente que nos escucha en este momento. La lucha de ellos es más que justa y por ello Sintraemdes, junto con otras organizaciones sociales de la región, ha ido a acompañarlos donde ha quedado más cerca, que es Marmato, y en Marmato la solidaridad se ha expresado no solo como una caridad donde va y se entrega medicamentos o donde va y se entrega comida, sino que además la solidaridad es entendida como un principio clasista, donde se les da ayudas, pero además se les ofrece herramientas para que la comunidad se organice y defienda sus derechos. Y en medio de esta defensa de los derechos, pues lo que hemos visto es una respuesta del gobierno bastante violenta, donde ha arremetido contra las comunidades, pero además de eso ha creado comisiones de negociación con los mineros, donde estas comisiones le responden a los negociadores nacionales que no tienen capacidad para tomar decisiones, es decir, no han estado ahí para solucionarles el problema, sino para dilatarles el proceso. Y además, muchas de las discusiones se han centrado sobre la necesidad de que las vías en Colombia sean destaponadas. Y esta no es la salida que dan los mineros, sino que o los escuchan o siguen ejerciendo formas de lucha y vías de hecho. Y por ello es que la lucha continúa hasta tanto el gobierno nacional no le resuelva su justo pliego de peticiones. No podemos vivir sin agua. Cuidémosla. Ay, mi hija le estaba contando y me acordé de algo que le iba a decir y es súper importante. Hija, ¿te cuesta mucho cuidar el agua? Ay, sí, mi amor, es que se me olvida. El agua es vida. Cuidémosla. Seamos responsables con las futuras generaciones. Aguas y Aguas de Pereira. Amigo pereirano, realice un buen manejo de los residuos sólidos en su hogar u oficina para así evitar ser sancionado por el comparendo ambiental. Una campaña de la empresa de aseo, el Consejo Municipal, ATC de Occidente y la Alcaldía por una Pereira más limpia. Una de las propuestas de responsabilidad social de la empresa de energía de Pereira es el Club Mujeres de la Energía, a través de su proyecto de economía familiar. Nuestro objetivo principal es brindarle a las madres, en su mayoría cabeza de hogar, como una oportunidad. Esto es un proyecto de vida para que ellas tengan la opción de aportar ingresos a su casa. Y no solo eso, sino que acá no se les niega la oportunidad de que, o sea, no tienen excusa para venir. Pueden traer sus hijos, incluso algunas han llegado a traer a sus esposos y comparten este espacio con ellos. Lo que estamos aprendiendo aquí es bueno, porque eso nos ayuda para que nosotras sigamos haciendo cositas
y la gente empiece a conocernos y entonces nosotros podemos vendernos. Le doy las gracias a la empresa de energía de Pereira por este proyecto, porque con este proyecto puedo ayudarle a mi esposo económicamente para el sostenimiento del hogar. Hace 8 días una me decía, ya vendí un cerdito, porque pintamos unos cerditos que son unas alcancías, y me decía, vendí un cerdito y pude pagar la factura. Entonces yo creo que experiencias como esas son las que nos aportan a cada uno desde su experiencia, a ellas como madres, a uno como profesional y a la empresa desde responsabilidad social. No podemos vivir sin agua. Cuidémosla. Y es por eso que te quiero, porque eres mi nena y te amo. Ole, ¿se murió en la ducha o qué? No, papá, ya voy. El agua es vida. Cuidémosla. Seamos responsables con las futuras generaciones. Aguas y Aguas de Pereira. Debido a las políticas neoliberales que empobrecen a la gente, la llevan a la miseria y a la opresión, el pueblo colombiano ha venido saliendo a las calles a movilizarse y por eso vemos un país convulsionado. Miramos que en el Catatumbo ya llevan más de mes y medio protestando en paro para exigir una zona de reserva campesina. Además, los mineros desde el 17 de julio se encuentran resistiendo en las vías del país, exigiendo todo un pliego de peticiones para mejorar sus condiciones laborales. Y a ello le sumamos que a mediados del mes de agosto, los de Dignidad Cafetera están liderando un paro, no solo para los cafeteros, sino para además los sectores agrícolas del país, y con ellos también los transportadores, los camioneros, y fuera de eso también saldrán a paro los lecheros, los ganaderos, más los estudiantes de la Mesa Amplia Nacional Estudiantil con su reforma universitaria. Así el panorama de protestas lo que vislumbra es que el pueblo colombiano está cansado de la presencia de multinacionales y transnacionales que atentan contra los recursos naturales, que flexibilizan y precarizan la mano de obra en el país, y estas son las raíces de este problema que hace que el pueblo colombiano se movilice mucho más cuando la situación del régimen colombiano ha cambiado y está la oportunidad de que la gente pueda movilizarse y expresarse. Entonces, en tal sentido, vamos a hablar sobre cómo va la situación en el paro minero, centrándonos en Marmato, que es la ciudad donde Sintraemdes ha hecho mayor presencia de toda esta región que se encuentra en estos momentos movilizada. Para ello nos acompaña en estos momentos el director del programa, Juan Carlos Valencia, quien también es secretario de propaganda en Sintraemdes Subdirectiva Pereira. Juan Carlos, bienvenido a Enfoque Semanal. Muy buenas tardes, muchas gracias. Juan Carlos, cuéntanos por favor, dentro de esta solidaridad que ustedes vienen haciéndole en Sintraemdes a los del paro minero, ¿cómo comenzó el proceso? ¿Hace cuánto Sintraemdes viene luchando junto a los mineros? Nosotros llevamos un proceso más o menos de 5 años de acompañamiento a los mineros debido a la agresión que se dio en su momento por la empresa transnacional, en el sentido de ubicarlos un poco en cuál era el contexto que tenían que salir a luchar ellos, y debido a las agresiones que se generaban en ese momento, como fue hace 2 años el asesinato del padre. Eso ha generado un poco de que la gente se organice cada día más para confrontar este modelo que cada día violenta más sus derechos. Bueno, Juan, y de la época reciente, desde que el paro arrancó el 17 de julio hasta la época, ¿de qué manera Sintraemdes ha contribuido en la lucha de los mineros? A ver, se hizo una recolección de alimentos y víveres con los trabajadores y con las organizaciones sociales en toda la región, y un acompañamiento también en la parte de los derechos humanos en las detenciones y los abusos arbitrarios que ha cometido tanto el ejército, la policía que han hecho presencia allí y el ESMAD, que ha sido bastante violento a pesar de que las noticias como Caracol y RCN no muestran esa realidad, esa situación tan difícil que se está viviendo allá, y en un momento que
el gobierno, lo que nos han informado, es que no ha dado unas respuestas concretas a esta situación. Lo que ha hecho es tenerlos volteando ahí, ya llevan más o menos unos 5 o 6 días dialogando y el gobierno no da respuesta ninguna. Y de hecho se están planteando otra cantidad de organización, de cosas de organizar para ver cómo cambiamos esa condición, de que el gobierno se siente con seriedad a ver cómo resuelve el problema de estos compañeros, que lo que ellos están solicitando muy fundamentalmente es que los reconozcan como mineros y como unos trabajadores que son. Bueno, y dentro de estos abusos que ha hecho la fuerza pública en contra de los mineros que salen a protestar, ¿qué se sabe? A ver, lo que tenemos conocimiento en la parte de Marmato, por ejemplo, que estuvimos haciendo un acompañamiento muy cercano, es la detención de 4 personas, la gobernadora indígena que ya están en libertad, un herido donde en el momento de la misión médica asistir golpearon al médico y le decían que lo dejara morir a esta persona, a este minero en ese momento, una arbitrariedad que bajo cualquier contexto es un hecho de violencia muy repudiable. Y frente a los vehículos también tenemos entendido que hubo daños para los mineros. ¿Cómo fue esta situación? Sí, estos compañeros pues tienen sus moticos en la vía y en el momento de llegar el ESMAD del primer día tiraron las motos, las golpearon, mejor dicho, prácticamente acabaron con estas motos de estos compañeros. Bueno, entonces, ¿qué se espera en adelante frente al paro minero? Pues lo que tenemos claro es que a nivel nacional cada día se están juntando más fuerzas en el sentido del paro minero y es mantenerse hasta tanto el gobierno no dé respuestas concretas al pliego de peticiones que ellos están planteando en este momento. Bueno, entonces ahora vamos a hablarle a los televidentes frente al pliego de peticiones que están exigiendo los mineros para que todos sepamos por qué es su lucha. En estos momentos tengo en mis manos un documento de la Confederación Nacional de Mineros de Colombia con Alminercol, que fue quien presentó el pliego nacionalmente, y los puntos que están exigiendo ellos son los siguientes: que dentro del ordenamiento jurídico quede esclarecido cuál es la diferencia entre la minería informal y la minería ilegal. Esto debido a que el gobierno dice que todos estos mineros artesanales, que los mineros que vienen haciendo esta labor ancestralmente son delincuentes, pero en cambio las multinacionales y las transnacionales sí pueden explotar nuestros recursos. Además están diciendo que se definan los diferentes tipos de minería que se desarrollan en el país para poder que se diferencien. Hay una exigencia aquí muy importante y es que se derogue de manera inmediata el decreto 2235 del 30 de octubre del 2012, un decreto demasiado lesivo porque con este le ha permitido a la fuerza pública que venga de manera violenta a dañar la maquinaria, a cerrar los socavones y a desplazar de forma violenta a los mineros que se encuentran realizando su labor en Marmato y en otras regiones del país. Que además haya un proceso de legalización que le permita a los mineros que están en la informalidad pues realizar toda su labor minera teniendo en cuenta pues los preceptos legales, pero también respetando el medio ambiente con condiciones técnicas. Que el gobierno tenga en cuenta los tratados internacionales, por ejemplo los de la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, que exige que las multinacionales y las transnacionales tengan que hacer una consulta previa e informada a las comunidades indígenas y afro antes de ir a ocupar los territorios para hacer la minería. Están pidiendo además un subsidio y respaldo con crédito oportuno y accesible para la legalización y asistencia técnica y seguridad social de los mineros, porque en estos momentos, debido a que son informales, pero además considerados ilegales, pues no tienen seguridad social y sus horarios de trabajo son bastante largos, incluso mucho más de las 8 horas. Que se ordene la suspensión inmediata de la entrega de títulos mineros a las multinacionales y a las transnacionales. Y además que se le otorguen áreas libres a los mineros tradicionales e informales. Y finalmente que se haga una reforma al Código Minero previa consulta con la Confederación Nacional de Mineros de Colombia. Esas son pues las exigencias de los mineros. Es una lucha justa, es una lucha por soberanía nacional,
por un régimen laboral diferente, por un régimen de derechos que satisfaga las necesidades del pueblo. Por eso Sintraem desapoya la lucha de los mineros. Juan Carlos, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy en Enfoque Semanal. Muchas gracias a ustedes. No podemos vivir sin agua. Cuidémosla. Ay, mi hija le estaba contando y me acordé de algo que le iba a decir yo súper importante. Hija, ¿te cuesta mucho cuidar el agua? Ay, sí, mi amor, es que se me olvida. El agua es vida. Cuidémosla. Seamos responsables con las futuras generaciones. Aguas y Aguas de Pereira. Amigo pereirano, realice un buen manejo de los residuos sólidos en su hogar u oficina para así evitar ser sancionado por el comparendo ambiental. Una campaña de la empresa de aseo, el Consejo Municipal, ATC de Occidente y la Alcaldía por una Pereira más limpia. Una de las propuestas de responsabilidad social de la empresa de energía de Pereira es el Club Mujeres de la Energía, a través de su proyecto de economía familiar. Nuestro objetivo principal es brindarle a las madres, en su mayoría cabeza de hogar, como una oportunidad. Esto es un proyecto de vida para que ellas tengan la opción de aportar ingresos a su casa. Y no solo eso, sino que acá no se les niega la oportunidad de que, o sea, no tienen excusa para venir. Pueden traer sus hijos, incluso algunas han llegado a traer a sus esposos y comparten este espacio con ellos. Lo que estamos aprendiendo aquí es bueno, porque eso nos ayuda para que nosotras sigamos haciendo cositas y la gente empiece a conocernos y entonces nosotros podemos venderlo. Le doy las gracias a la empresa de energía de Pereira por este proyecto, porque con este proyecto puedo ayudarle a mi esposo económicamente para el sostenimiento del hogar. Hace 8 días una me decía, ya vendí un cerdito, porque pintamos unos cerditos que son una alcancía, y me decía, vendí un cerdito y pude pagar la factura. Entonces yo creo que experiencias como esas son las que nos aportan a cada uno desde su experiencia, a ellas como madres, a uno como profesional y a la empresa desde responsabilidad social. No podemos vivir sin agua. Cuidémosla. Y es por eso que te quiero, porque es mi nena y ya. Ole, ¿se murió en la ducha o qué? No, papá, ya voy. El agua es vida. Cuidémosla. Seamos responsables con las futuras generaciones. Aguas y Aguas de Pereira. El movimiento de los destechados del barrio Risaralda en Pereira ha logrado una pequeña pero importante victoria. Por fin lograron que la alcaldía se sentara a hablar con ellos y llegaran, aunque fuera, a un acuerdo mínimo en el cual los van a incluir dentro del plan de vivienda gratis que ofrece el gobierno central. Esperamos que este compromiso que adquirió el secretario de gobierno y el alcalde pues lo cumplan para que definitivamente estas familias puedan tener una vivienda digna que ofrecerse entre ellos gracias a la lucha y a la movilización. Desde que inició el conflicto por vivienda digna debido a los desalojos de los cuales fueron víctimas los habitantes del barrio Risaralda, hemos estado haciéndole seguimiento a este proceso del movimiento de los destechados para acompañarlos en su lucha y en sus exigencias para que le puedan dar un hogar a sus familias, un hogar digno. Por eso nuevamente nos acompaña aquí don Héctor García, que es quien ha venido liderando este proceso de los destechados del barrio. Don Héctor, una vez más, bienvenido a Enfoque Semanal. Muchas gracias por estar acá y por darnos esta oportunidad de que la opinión pública se entere de lo que sucede acá. Don Héctor, bueno, el día 26 del mes de julio, ustedes habían ya terminado el entierro simbólico que habían realizado, pero además se encontraban en huelga de hambre debido a que los enterrados tuvieron que salir hospitalizados por sus problemas de salud
debido precisamente a la protesta. ¿Por qué deciden ustedes levantar también la huelga de hambre? A ver, nosotros levantamos la huelga de hambre porque el secretario de gobierno, el señor Juan Carlos Valencia, estuvo acá. Nos citó para una reunión el viernes y quedamos en un acuerdo en que nos iban a acompañar en la cuestión de vivienda. Se firmó hasta un documento, un acta, donde se compromete a acompañarnos a la cuestión de vivienda. Con esto buscamos nosotros que esto no se vaya en solo promesas, sino en una solución real de vivienda, porque necesitamos esto y hay personas de las que se alojaron acá aguantando hambre, están de arrimados en varias partes y físicamente están aguantando hambre, no hay empleo, no tienen cómo pagar un arrendo tampoco. Sí, entonces nosotros necesitamos una solución real de vivienda a nuestros problemas, que se nos solucione pues esto lo de vivienda. Bueno, y dentro de las soluciones que les dan ellos de vivienda, ¿qué es lo que va a hacer? ¿La alcaldía va a construir casas o de dónde van a provenir las viviendas para ustedes? A ver, lo que nos dijo el secretario de gobierno es que si es posible viajamos a Bogotá y nos lleva a Bogotá, ¿sí? O sea, para hablar con el gobierno central, lo de la vivienda. Pues nosotros necesitamos una solución pronta a este problema y que nos cumplan, ya, porque esta lucha ha sido muy difícil, muy extensa y seguimos buscando la vivienda gratis porque somos personas de extrema pobreza. Bueno, don Héctor, ¿por qué no nos lee, por favor, del acuerdo que ustedes firmaron en la alcaldía el día 26, el último parrafito, por favor, donde está el acuerdo central que hacen ellos con ustedes? Sí, se dice, se da por terminada la reunión dejando claro que la administración les brindará todo el acompañamiento y la gestión necesaria para su vivienda en lo que sea posible, siempre y cuando cumplan con los requisitos exigidos y no tengan impedimento alguno para tal fin. ¿De qué impedimentos y de qué requisitos le hablaron a ustedes en la alcaldía? A ver, primero, personas que, por ejemplo, si son una pareja y no tienen hijos, no aplicarían. ¿Ya? Segundo, si tienen muy alto el nivel de Sisbén, tampoco aplican. Tercero, en caso de que hayan recibido algún subsidio anteriormente, tampoco aplicaría eso. Entonces ellos van a hacer un estudio, según eso hoy se entregan estos documentos y ya el viernes próximo nos darían la respuesta a ver quiénes aplican o quiénes no aplican para la vivienda del gobierno central, me refiero. Ya, es decir que esto en realidad todavía no es una solución efectiva, sino que es un paso que ustedes están dando por la consecución de su vivienda gratuita y digna. Como todavía ustedes no tienen resuelto el problema, entonces ¿el movimiento de los destechados va a continuar? Claro, nosotros seguimos en la lucha, nosotros no podemos bajar los brazos, nosotros seguimos luchando porque necesitamos la vivienda digna. Y desde que empezó esto es la lucha constante y seguiremos luchando hasta que consigamos ese objetivo donde la vivienda digna. Nosotros no podemos decaer y menos ahora. Nosotros tenemos que esperar y hacer que se cumpla lo que se nos está prometiendo. ¿Sí? Claro, entonces, bueno, nosotros nos agrada mucho que ustedes hayan por fin podido reunirse en la alcaldía y que ellos les hayan dado alguna luz en el camino, aunque efectivamente pues no es la solución todavía que ustedes necesitan, y por ello esperamos que este movimiento, como usted lo dice, no baje sus brazos, continúe luchando y además se siga movilizando, para lo cual necesitaremos todo el apoyo de la sociedad y principalmente de las organizaciones sindicales y las organizaciones políticas de la región. Entonces, don Héctor, muchas gracias por habernos acompañado aquí en el programa. No, muchas gracias a ustedes por estar aquí pendientes de nosotros, de la necesidad que nosotros tenemos. Siempre les estaremos muy agradecidos. Muchas gracias. Pereira, región de oportunidades.
Hasta aquí, Enfoque Semanal. Agradecemos su compañía y les recordamos que si tienen alguna inquietud o denuncia que hacer en su comunidad, se pueden comunicar con nosotros a las líneas telefónicas que aparecen en pantalla, 336-6044 y 336-6740. Hasta una próxima emisión.